Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 27. De la Comunión de los Santos. Párrafo 1. Todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con Él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria, y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes, y están obligados al cumplimiento de tales deberes, públicos y privados, de manera ordenada, que conduzcan a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Párrafo 2. Los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como a ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades, según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sean las familias o en las iglesias, debe extenderse, según Dios dé la oportunidad, a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en otras partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Hechos 2:42 dice así la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuestra lección del día de hoy es la comunión de los santos, que se expone en el capítulo 27 de nuestra confesión, la comunión de los santos. Hermanos, aunque hemos terminado formalmente hablando la doctrina de la iglesia, ¿qué capítulo es la doctrina de la iglesia? Capítulo 26, aunque formalmente lo hemos terminado. Sin embargo, en otro sentido, la doctrina de la iglesia no ha terminado. Estaremos viendo en los próximos domingos la adoración de la iglesia, los medios de gracia en la iglesia, el bautismo que se celebra en la iglesia y la Santa Cena que se celebra en la iglesia. Y el día de hoy hablaremos de un elemento más, la comunión de la iglesia local. La última vez hablamos de la comunión entre iglesias locales. Ahora estamos hablando de la comunión entre los miembros de la misma iglesia. Así que en un sentido hemos terminado formalmente la doctrina de la iglesia. En otro sentido es más amplio. Aún hay mucho que ver. La comunión de los creyentes. Así que hay dos títulos para esta lección. Uno, la comunión de los santos. Bueno, quizá hay 3 títulos. 2, 15 reglas, 15 deberes de los miembros para mantener una correcta comunión con su iglesia. 15 deberes, hermanos. Es mi deseo exponer 15 deberes que debemos buscar practicar y examinarnos continuamente si lo estamos haciendo. Pero hay otro título que es posible para esta lección. 1, comunión de iglesia. 2, 15 deberes para mantener la comunión. 3, la unión con Cristo y la doctrina de la iglesia. Y creo que este es el título que, aunque quizá es más extraño, es el mejor. Cuando hablamos de 15 deberes de la comunión de la iglesia, podemos pensar que la comunión de la iglesia simplemente se trata de seguir unas cuantas reglas en la vida cristiana. Así como necesito reglas de comportamiento para con mis jefes, para con mis padres, para con mis
familiares más extendidos y hay ciertas categorías de conducta. De la misma manera, lo único que necesito son reglas. Y eso es justamente lo que no quiero que se transmita cuando digo que hay 15 deberes que debemos seguir. La comunión de la iglesia es más que comportarse correctamente con una lista de checklist, hago esto, hago lo otro o no. La comunión de la iglesia se basa en un principio teológico mucho más profundo. En otras palabras, la razón por la cual estás unido a tu hermano, aquel que ves enfrente de ti, atrás de ti, al lado de ti, la razón por la cual estás unido a tu hermano es más que un vínculo horizontal. Tu vínculo con el hermano que está a tu lado, que es miembro de esta iglesia, tu vínculo con él es más que un parecido horizontal. Tu unión, tu comunión, tu relación con tu hermano se basa en una realidad vertical. Tu unión con Cristo. Tu unión con Cristo. Hermanos, ¿recuerdan todo lo que hemos, creo que es, no todo, pero recuerdan que los aspectos de la salvación, la regeneración y el llamamiento eficaz, la justificación, la adopción, el arrepentimiento, la glorificación? ¿Recuerdan, hermanos, que todos esos aspectos de nuestra salvación hemos visto bajo un esquema mayor? Bajo un esquema principal. ¿Por qué soy justificado con Cristo? ¿Por qué soy justificado? Por estar en unión con Cristo. ¿Por qué soy adoptado? Por estar en unión con Cristo. Y pensaríamos que nuestra unión con Cristo solo nos afecta salvíficamente, solo tiene que ver con los aspectos de la salvación. Pero vean esto, hermanos, la unión con Cristo tiene que ver con nuestra comunión entre hermanos. Vean la profundidad teológica de la confesión. Para hablar de la comunión de los santos, no era simplemente 15 reglas y ya lo que necesitábamos. Y decir, ok, cristianos, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. No, miren cómo comienza la confesión de fe. Capítulo 27, párrafo 1. Todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él, participan en sus virtudes, padecimiento, muerte y resurrección y gloria, y están unidos unos a otros, participan mutuamente de sus dones y virtudes, y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada que conduzca a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. La confesión va a hablar de la relación entre miembros de la misma iglesia, y lo primero que pone en nuestras mentes es esta profundidad. La razón por la cual tienes comunión con el que está al lado de ti no es por algún parecido horizontal, es por una realidad espiritual, que tú y él están unidos a la persona de Cristo. La unión con Cristo es un tema que abarca y enfatiza los beneficios salvadores que recibimos en Cristo Jesús. Pero la unión con Cristo abarca la comunión con tu hermano. Hermanos, espero que esto nos haga ver nuestra salvación con Cristo, no algo como algo sumamente individual y solo yo, sino algo que implica a todos aquellos que han sido salvados como yo he sido salvado. La comunión de los santos, una correcta comunión de los santos, tiene como base teológica su unión con Cristo. ¿Qué es la unión con Cristo? Se ha hablado mucho de esto desde este púlpito. Así que simplemente resumiré lo que es la unión con Cristo. La unión con Cristo, hermano, nos enseña que por la gracia, el Espíritu Santo, por medio de la fe, nos ha hecho uno con Cristo.
De tal manera que todos los beneficios, hermanos, que Cristo ganó, todos los beneficios que Él obtuvo por andar en obediencia al Padre y por morir en la cruz y por resucitar, toda esa gama de beneficios, al estar nosotros unidos a Él, los recibimos también. Así como los pámpanos, ¿recuerdan Juan 15? Así como los pámpanos están unidos a la vid y por lo tanto reciben los beneficios, los nutrientes de esa vid, así también nosotros, al estar unidos a Cristo, es que recibimos todos los beneficios salvadores. Este concepto en la mente del apóstol Pablo es un concepto que lo domina. Es por eso que continuamente leemos en las epístolas paulinas la palabra en Cristo, en Cristo. Pablo, cuando va a hablar acerca de sí mismo, se identifica sobre todas las cosas. Pablo, ¿quién eres? Uno que está en Cristo. No que Pablo ha perdido su identidad, pero que ahora su identidad no puede estar separada de estar en Cristo. Hermanos, eso queremos decir cuando somos cristianos. O más bien, no siempre queremos decir eso, pero eso es lo que debemos querer decir. Soy cristiano, o sea, uno que está en Cristo. Uno que está unido a Cristo. Quizá la forma más clara de hablar de este concepto la encontramos en Gálatas cuando dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora ya no vivo de acuerdo a un Pablo separado de Cristo, pero vivo como un Pablo en Cristo. Todo lo vivo bajo esta realidad. Eso es la unión con Cristo. Este concepto es demasiado profundo como para viajar aún hasta la eternidad y saber que fuimos predestinados en Cristo antes que el mundo fuese. Este concepto nos lleva a través de todo el Antiguo Testamento de cómo se representaba esta unidad. Hermanos, la unión con Cristo no es algo nuevo del Nuevo Testamento, es algo que ya se anticipaba en el Antiguo. ¿No representaba David a todo el pueblo de Israel? ¿No eran los jueces y los reyes los representantes de todo el pueblo? De tal manera que si David ganaba la victoria, todo el pueblo se beneficiaba de ella. De la misma manera, todos los que están en Cristo se benefician de sus beneficios, se benefician de todo lo que Él ha adquirido. Podemos visitar el concepto de la unión con Cristo en el Calvario, donde Él nos representó y estuvimos en este sentido en Él. Esto tiene que ver con nuestra justificación, pues ahora no somos vistos por el Padre como pecadores, sino somos vistos en Cristo. Hermanos, la razón por la cual el Padre nos ve como justos es que nos ve en Cristo Jesús. Ahora no solo nos ve como justos, sino que somos santificados en nuestra vida. ¿Por qué somos santificados? Por estar en unión con Cristo. Porque esta unión con Cristo no solo es externa, no solo es verbal, no solo es judicial, no solo es, como se usa el término, forense, sino que es una unión real que se experimenta. Y al estar unidos a Cristo, cuando Él venció el pecado, nosotros entonces vencemos el pecado. Cuando Él resucitó para andar en vida nueva, nosotros al estar en unión con Cristo podemos andar en vida nueva. Todo beneficio que recibimos en nuestra vida cristiana fluye de esa preciosa realidad, estar unidos en Cristo. Nuestra adopción, ¿cómo es que podemos ser adoptados? En Cristo. Somos hechos hijos de Dios por estar en Cristo. Recibimos lo que Él ha recibido solo cuando estamos unidos a Él. Tenemos la seguridad de que seremos glorificados. En un sentido, no tengo tiempo para exponer esto aquí. En un sentido, hemos sido glorificados y seremos glorificados aún por estar en unión con Cristo. Ahora,
Esto no quiere decir, como el paréntesis del párrafo 1 del capítulo 27 de la Confesión dice, esto no quiere decir que hemos perdido nuestra identidad y ahora somos pequeñas deidades, ¿no? Cristo permanece una persona distinta a nosotros. Somos unidos a Él espiritualmente y por su Santo Espíritu. Y así, hermanos, así tan real como eres justificado, así tan real como eres santificado por estar en unión con Cristo, así tan real, hermano, medita en esto. ¿Has sido justificado? ¿Estás siendo santificado? ¿Es real en tu vida? Si es real, es porque estás en unión con Cristo. Así tan real como eso ha sucedido en tu vida, así tan real, esa verdad de estar en unión con Cristo te pone en compañerismo con otros cristianos. Tan cierto que eres justificado y tan cierto que eres santificado, tan cierto que eres unido a un cuerpo local de creyentes para estar unidos a Él. No somos los únicos en el planeta que participan de estar en unión con Cristo. No somos los únicos en el continente de estar en unión con Cristo. No somos los únicos en nuestro país de estar en unión con Cristo. No somos los únicos de este estado y no somos los únicos de esta ciudad. Hay otros que también pertenecen a Cristo, que tienen en común un mismo Padre, un mismo Cristo y un mismo Santo Espíritu, con los cuales esta unión se vuelve más fuerte que cualquier otra. Medita en esto por unos segundos. La unión con tu hermano, aquel que está unido a Cristo, es más fuerte, más real, más perdurable que cualquier otra unión en este mundo. Hermanos, este es un pensamiento importante. Esta es una verdad teológica importante. Estar unidos en Cristo me pone en tan relación con mi hermano, que es uno de los vínculos más fuertes que existen en el mundo. Debería ser uno de los vínculos más fuertes. ¿Me entienden entonces lo que comencé diciendo en esta breve lección? Que nuestra unión con Cristo no es horizontal. Hermano, no tienes unidad con el que está enfrente, al lado, atrás de ti, simplemente porque tienen los mismos gustos. Simplemente porque les gustan los mismos colores, porque les gustan los mismos postres. No tienes unión con Él por eso. No porque disfrutan de los mismos placeres. No porque comparten el mismo trabajo. Ahora, si todo eso está, qué bueno, pero no es la base de tu unión con tu hermano. La base de nuestra unión con los hermanos es que tenemos un mismo benefactor en común. He escuchado, y yo mismo lo digo, que tengo un hermano de sangre, ¿verdad? Decimos, es que tengo un hermano y como los demás no saben a quién me refiero, para enfatizar que no es un hermano espiritual, sino un hermano en la carne, decimos, es un hermano de sangre. Ok, hermanos, está bien esa terminología, pero veamos que nuestra unión con Cristo, nuestra unión con este benefactor que derramó su sangre por nosotros, es lo que nos da unidad con el hermano. Cristo también murió por ellos. Cristo ve por el más pequeño de ellos. Cristo cuida de ellos. Cristo los protege a ellos. Cristo los santifica a ellos. Lo mismo que nos ocurre a nosotros. ¿Cómo es posible entonces que podamos tener más unidad con personas fuera de la fe que con personas dentro de la fe? Con personas que no saben lo que es ser justificados, los que no saben adorar a Cristo, los que no saben adorar al Padre, los que no experimentan la obra del Espíritu Santo, los que no experimentan el amor en la iglesia. ¿Cómo es posible que pueda tener más comunión con aquellos que están fuera de Cristo que con los que están en Cristo? Es por eso que dice el apóstol Juan,
¿Cómo puedes decir que amas a Dios cuando aborreces a los hermanos? Es casi imposible, porque si hay un amor para con Dios, debe haber un amor para aquellos que aman a Dios igual que tú. Una demostración continua de la falta de amor para con los hermanos, de la falta de integración para con los hermanos, de la falta de unidad para con los hermanos. Puede ser una evidencia de la condición espiritual de los hombres. No puede, es. Hermanos, ¿pueden ver el principio teológico tan profundo para explicar nuestra comunión con los hermanos? ¿No es deleitoso no tener simplemente 10 reglas? Son los libros más famosos, los que más se venden en las librerías cristianas. 10 reglas para esto, 10 reglas para esto. Pero nuestra comunión con hermanos es más que 15 deberes. Vamos a exponer 15 deberes, pero es más que 15 deberes. Nuestra unión con los hermanos es la realidad espiritual de estar en unión con Cristo. Profundo. Hermanos, gracias a Dios que nuestra vida espiritual no se trata de 10 reglas superficiales y ya. Es algo más. ¿Vemos por qué la teología importa? Después de establecer la base de nuestra unión, ¿qué? ¿Cuál es la base de nuestra unión con los hermanos? Estar unidos a Cristo. Dice, estamos unidos a sus virtudes, a sus padecimientos, a su muerte, a su resurrección y a su gloria. Y estando unidos unos con otros, en amor. Participan mutuamente de sus dones y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada que conduzca a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Aquí se expresan los elementos de nuestra unión con otros. Ya hemos visto la base. ¿Cuál es la base de unión con Cristo? ¿Cuáles son los elementos? Uno es amor. Este es un elemento esencial. ¿En qué consiste nuestra unión con los hermanos? ¿Cuáles son los principios que deben gobernar esta unión? El amor. Es entender que es un privilegio compartir los dones, compartir de los bienes, compartir con otros hermanos para la mutua edificación. Pero no solo es un amor y compartir las cosas beneficiosas, sino también se refieren a obligaciones. Hermano, tienes obligaciones para con tu prójimo, para con los miembros de la iglesia. Hay cosas que el creyente tiene deber de hacer por amor a su iglesia. Algunas son privadas y otras son externas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con esto de privadas y externas? El creyente tiene la obligación de orar en privado por su iglesia. Esta es una obligación privada. Pero el creyente, miembro de esta iglesia, tiene la obligación de ejecutar la disciplina de la iglesia como un cuerpo total. Esta es una obligación externa. Cuando todos como iglesia ejecutamos una disciplina a un hombre no arrepentido, toda la iglesia debe ser consistente en esta práctica. Toda la iglesia debe unirse. Toda la iglesia, los miembros de la iglesia están obligados a unirse en este proceso. Esas son las responsabilidades. No voy a tratar otros ejemplos porque daré en un momento una lista más larga. Además, lo que se debe mantener entre cristianos es la adoración pública, siendo este el evento esencial en la iglesia. Hermanos, ¿quieres crecer en tu unidad con tus otros hermanos? Y si dices no, te digo, arrepiéntete. Pero si en verdad quieres crecer, ¿dónde más experimentarás la unidad con la iglesia que cuando se reúnen a su evento especial, la adoración congregacional? No podemos tener comunión con la iglesia cuando faltamos tanto a las reuniones principales de adoración. ¿Tenemos afecto, hermanos, por aquellas personas de nuestra familia extendida que siempre faltan a los eventos primordiales?
¿Cómo podemos tener unidad con la iglesia cuando no compartimos este momento tan íntimo? La iglesia, cuando se reúne a adorar, participa del Espíritu Santo. Y eso los une en el Espíritu. Párrafo 2. Se establecen, ya se dieron la base de nuestra unión con Cristo, ya se dieron los principios. ¿Cuáles son los principios de nuestra unión? Es el amor, es entender que tenemos privilegios. ¿Cuáles son nuestros privilegios? Gozar de los dones de otros y dar de mis dones a otros. 3, obligaciones. Esos son los 3 principios. Amor, derechos, obligaciones entre los creyentes. Ahora, en el párrafo 2, se establece más ampliamente los ejemplos. Lean conmigo el párrafo 2. Los santos por su profesión están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades, según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentra, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse según Dios dé la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. ¿Qué tenemos en el párrafo 2? En el párrafo 2, hermanos, se nos explican y se nos dan algunos ejemplos de cómo se refleja nuestra unión con otros hermanos. Participar de la adoración, ayuda entre hermanos, y algunos otros se nos dan. Yo tengo 15 deberes que los miembros de la iglesia deben procurar. Así que con esto vamos a finalizar. 15 deberes y simplemente al final tocaremos la nota aclaratoria del párrafo 2. ¿Cuál es el límite de mi compañerismo? Porque algunos han propuesto cosas extravagantes que no deben ser seguidas, pero primero veamos estas 15 deberes. Lo primero que tengo que decir es que estos 15 deberes no son de mi propia imaginación. He tomado del libro de John Owen, el puritano del siglo XVII, en donde en uno de sus volúmenes trata el tema de la comunión de los santos, justamente este tema que estamos hablando. Así que he tomado sus 15 deberes para mantener la armonía entre los cristianos, y lo que haremos es mencionar el deber, mencionar un texto que justifica este deber y dar una breve explicación. 15 deberes o 15 reglas. 1, hermanos, si las pueden apuntar o después escucharla en casa y poner las reglas o los deberes en la mesa y meditar como familia o meditar en lo personal, ¿qué me falta de esto? ¿Qué nos falta? ¿Qué creen, familia, que nos falta? ¿En qué creen que estamos fallando? Hermanos, esto será algo útil para mejorar nuestra comunión como iglesia. Deber 1. Los creyentes deben tener un afectuoso, sincero, genuino amor en todas las cosas los unos para con los otros. Amor comparado con aquel con el que Cristo amó o con el que Cristo da para la iglesia. Y aquí Juan capítulo 15, versículo 12 dice:
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es mi mandamiento, discípulos. Toda verdadera relación, hermanos, debe estar fundada en el amor. Las uniones entre empresarios no son dignos de esta designación de unión, sino que deberían ser llamados simples contratos, porque una unión presupone un vínculo de amor. Así que sobre todas las cosas, el creyente debe amor para con sus hermanos, debe un afectuoso, sincero y genuino. Es nuestra responsabilidad entonces examinar si nuestro amor para con nuestros hermanos es sincero, es afectuoso, es genuino. Si en verdad mis acciones reflejan esto o reflejan más bien frialdad, hipocresía y falta de sinceridad. ¿Cuánto más, si debemos amor entre los miembros de nuestra familia, cuánto más a aquellos que pertenecen al mismo Salvador? Y hermanos, el amor, ¿cuánto se habla del amor? ¿Pero qué es el amor? No tenemos todo el tiempo para definirlo, pero sepamos que amor no es emoción. Amor es la decisión de hacer el bien, de no gozarnos de la injusticia, mas gozarnos de la verdad, de no jactarnos, de mirar por el otro, de esperarlo, de creerlo todo. El amor es la decisión de tomar todas estos pasos para con el prójimo, de no pensar mal de él, de no pensar hacerle mal. Es la decisión. El amor no es emoción. Regla o deber número 2. Los creyentes tienen el deber de orar continuamente por la prosperidad de la iglesia para que esté bajo el cuidado de Dios. Hemos hablado esto en las lecciones anteriores, así que solo citaré un texto clave para esto. Orad por la paz de Jerusalén, dice el Salmo 122. Este es un deber, hermanos, que es tanto privado como público. Y yo diría, es congregacional, debemos orar en la iglesia, por la iglesia. Debemos orar por la iglesia en nuestro aposento privado y debemos orar por la iglesia en nuestra familia. Hermanos, ¿tus hijos están viendo tu preocupación continua por tu iglesia cuando pones en la devoción familiar la continua petición de orar por la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la iglesia en tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por los líderes, por las disciplinas, por la predicación? 3. Los creyentes deben luchar y esforzarse en cada manera legítima, en acciones y sufrimientos para la pureza de sus ordenanzas, por el honor, libertad y privilegios de la congregación y que en el propósito de ayudar a otros cuando enfrentan problemas. Judas capítulo 3 nos enseña: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Pueden ver esto? Común salvación. Por eso Juan tiene afecto con ellos, por su común salvación. Por común no quiere decir que se repite muchas veces, quiere decir un vínculo, algo que se comparte. Que ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contiendan ardentemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Somos llamados en las maneras que son legítimas a guardar nuestra iglesia de aquellos que le intenten o quieran hacer daño. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, no es un acto de amor no exhortar o no corregir a aquellos que están haciendo daño a la iglesia. Es un acto de desamor. Porque cuando hacemos eso, dejamos a nuestra iglesia vulnerable. Somos llamados a protegerla. Deber 4. Los creyentes tienen el deber de cuidar y preservar la unidad de la iglesia, tanto en lo general como en lo particular. Una de las continuas batallas, hermanos, en la iglesia será la búsqueda de la unidad. Pregunta, ¿estás buscando la unidad de la iglesia? Tú dirás, ¿cómo?
¿Estás reprendiendo a los que quieren traer discordia entre hermanos? ¿Estás reprendiendo a aquellos que dan sigilosas indirectas para producir problema o división entre queridos hermanos? Un cuerpo dividido, hermanos, será incapaz de luchar contra este mundo, será incapaz de luchar para afuera. Por tanto, debemos estar pendientes de guardar la unidad. Pero no solo estar pendientes de que otros no causen división. Hermano, debemos reconocer en primer lugar que como cristianos, al no estar glorificados, todavía Satanás puede usarnos para dividir su iglesia. Así que no solo debemos estar pendientes de los de afuera, sino de nuestra propia boca y examinar la razón por la cual dijimos tal o tal, de tal manera que no traigamos ruptura en el cuerpo. Alguien que causa división es uno que tendrá que enfrentarse hacia su Señor. Hermanos, esto requiere humildad. Esto requiere humildad. Levante la mano el cristiano que ha sido glorificado y excepto él no puede ser usado por Satanás para crear división en la iglesia. De ahí en fuera, no nos espantemos que algún día un hermano nos dice, hermano, lo que dijiste fue divisivo. A veces nos espantamos, ¿no es verdad? ¿Cómo? No, ni que fuera yo el diablo. Bueno, lo que debemos entender es que todavía el diablo puede usar nuestra boca. Más bien debemos humillarnos y pedir perdón para que eso que causó esa conmoción momentánea no continúe. Deber 5. Los creyentes tienen el deber de separarse y guardarse del mundo y de los hombres del mundo en todos sus caminos de la falsa adoración, de manera que sea evidente que somos gente diferente. Por causa del tiempo no leeremos ya todos los textos, pero puedes meditar aquí en el Salmo capítulo 1, donde dice que es el hombre bienaventurado el que se aparta de los hombres perversos, o es como el hombre de Proverbios que no sigue la sabiduría y las insinuaciones de este mundo. Hermanos, solemos pensar que nuestra santidad no afecta a nadie más, que es una cosa simplemente para mí, pero cuando John Owen en este tratado establece que debemos guardar la santidad con los hermanos porque eso trae desunión, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Cuando uno no anda en luz, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace para saber que uno no anda muy bien? Se va a retirar de la iglesia, se va a alejar de la iglesia y eso ciertamente trae desunión. Es necesario que como cristianos individuales guardemos la santidad para mantener unidad entre los creyentes. Además, que andar en la carne, lo que dice Gálatas capítulo 6, ¿recuerdan toda esa lista de lo que significa andar en la carne? Discordias, peleas, iras, contiendas, avaricias. De hecho, hermanos, no íbamos a ir a este texto, pero creo que es necesario en Gálatas capítulo 5. Dice en el capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Porque si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Noten esto, hermanos. Los primeros pecados parecen pecados individuales, pero la lista del versículo 20 en adelante tiene que ver con relaciones. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando dejamos de andar en santidad, afectaremos la iglesia directamente, porque en nuestro corazón será una tierra fértil para producir celos, envidias, ira, contienda, disensiones. El descuidar nuestra santidad, hermanos, trae implicaciones no solo a tu propia vida, no solo a tu familia, trae implicaciones a tu iglesia. 6.
Los creyentes deben tener continua conversación espiritual para edificación de acuerdo a la medida de sus dones. Efesios 4:29 dice que hablar todo lo que es para edificación. Aunque los pastores de la iglesia son los responsables de proveer edificación sólida desde el púlpito, esto no elimina la necesidad de buscar pláticas edificantes, compartir un texto, una victoria, una enseñanza aprendida, una oración respondida, una doctrina de edificación. Debemos buscar, hermanos, regularmente esto no sale naturalmente. Regularmente, al tener comunión con los hermanos, somos más proclives, tendemos más a hablar de cosas más vanas y que no siempre malas, pero quizá no siempre igual de edificantes, que debemos tener claro en nuestra mente de traer una palabra de edificación a la conversación. Los creyentes, séptimo, los creyentes deben llevar las debilidades los unos de los otros con sensibilidad. Deben llevar las caídas, la humillación, en paciencia, en compasión y proveyendo ayuda y asistencia. Es lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2. Romanos 15, 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Somos llamados, hermanos, como dice Gálatas, a llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y cómo se lleva esto a la práctica? Muchas veces preguntando ¿cómo estás? E indagar y decir, sí, pero ¿cómo estás en verdad? ¿Cómo te va en tu vida espiritual? ¿Cómo van las luchas? ¿Cómo van? O simplemente darle seguimiento a alguien que nos ha confesado su caída y estar al tanto y saber cómo va esa lucha. 8. Los creyentes deben soportarse unos a otros pacientemente y amorosamente en sus varias condiciones y circunstancias, llevando las cargas los unos de los otros. ¿Qué deben hacer los creyentes, hermanos? ¿Amarse? Sí. ¿Llevar las cargas los unos de los otros? Sí. ¿Orar unos por otros? Sí. ¿Buscar la edificación para con otros? ¿Hablarles cosas de edificación? Sí. ¿Defenderse unos a otros? ¿Defender la doctrina? Sí. Pero aquí está una frase que nos trae a la realidad. Todo esto suena tan bonito, ¿no? Sí, amor, sí, oración, palabras de edificación. Pero estas reflexiones, estas reglas no son de una ilusión, son de la realidad. Y dice, el deber 8, soportarse unos a otros. Esa no suena tan bonita, pero quizá es una de las más necesarias. Soportarse unos a otros. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros reciben con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, debemos ser dispuestos debemos ser pacientes en las debilidades de otros. Debemos llevar esas debilidades. No todos en el cuerpo de Cristo muchas veces harán lo que creemos es mejor, pero debemos soportarnos. Deber 9. Los creyentes deben voluntariamente contribuir y cooperar para la necesidad de aquellos que son pobres en verdad, de manera que sea suficiente para sus necesidades, faltas y aflicciones. El Señor dijo en Mateo capítulo 26, versículo 11, a los pobres siempre los tendréis. ¿Recuerdan cuando Judas dice, ¿por qué se echó ese perfume? Mejor se hubiera dado a los pobres. Dice, a los pobres siempre los tendréis. Y hermanos, debemos procurar hacer bien a aquellos que en nuestra comunión, en la providencia de Dios, han resultado los más débiles en cuanto a lo material y soportarles.
Dice Primera de Juan y dice Santiago, que aquel que dice amar al hermano, y cuando viene el hermano que no tiene vestido y no tiene comida, dice, ve, cúbrete y come, sin darle lo suficiente para el mantenimiento, niega su fe. Es una virtud que debemos practicar, servirnos los unos a los otros. Y como hemos dicho, con inteligencia. Dice que aquellos que son verdaderamente pobres, aquellos que se esfuerzan en sus labores y sin embargo sus circunstancias son de pobrezas. 10. Los creyentes deben estar atentos y evitar cuidadosamente a todos los causantes de división. Deben expulsar a los engañadores, falsos maestros, aquellos que esparcen herejía y error que son contrarias a la palabra de Dios. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjean y engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, se ha hablado de esto en otra regla anterior, pero aquí se pone específicamente aquellos que quieren causar y tomar del rebaño para confundirlo con doctrina. Debemos ser unánimes. Hermanos, esto tiene una implicación, y es que seamos todos un cuerpo a la hora de rechazar, de expulsar, de excomulgar a aquellos que la iglesia considera peligrosos para su bienestar. 11. Los creyentes deben amablemente aceptar la suerte y porción de toda la iglesia en prosperidad y aflicción, y no separarse de ella por ninguna causa, cualquiera que sea. Y el texto que aquí se cita es cuando Pablo está diciendo, nadie me ha visitado, nadie ha visto por mí. Para poner el ejemplo de que hubo unos que huyeron de las circunstancias de Pablo. ¿Qué está diciendo el texto? Que cuando vengan tiempos difíciles a la iglesia, esto es importante, hermano. ¿Quieres tener una real comunión con la iglesia? Dice, cuando vengan tiempos difíciles, no huyas, no corras, no desaparezcas. Dice, lleva la providencia de la iglesia, lleva la provisión de la iglesia, lleva la circunstancia de la iglesia con ella. Hermanos, ¿hemos tenido tiempos de pobreza en nuestra casa y en nuestro hogar? No esperaríamos que la esposa de repente desaparezca solo porque las cosas están pobres, o los hijos de repente se vayan. ¿No es verdad? ¿Cuánto más cuando la iglesia está en una prosperidad difícil, quizá económica, quizá persecución, quizá en división y problemas y polémicas? No debemos huir, sino mantenernos con el cuerpo de Cristo. 12. En los asuntos de la iglesia, los creyentes no deben discriminar entre personas, sino condescender al hermano más débil y desempeñar hasta el más mínimo labor por el bien de los otros creyentes. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 2, cuando ven bien al rico y le dice, tú siéntate aquí, y al pobre, tú bajo mis pies. Dice, no debe haber discriminación entre ellos. Deben ser todos unánimes, deben ser todos cuidadosos. Y el cristiano de condición quizá más favorable no debe negarse a hacer la labor más pequeña. 13. Si algún miembro de la iglesia está en persecución, toda la iglesia debe seriamente orar e interceder en oración por él. Hermanos, en este tiempo, de repente un hombre, por estar predicando o algo, sería llamado a muerte por Inglaterra, por el rey. Y dice que algo que debemos hacer cuando un hermano esté en un padecimiento particular, la forma de mostrarle amor es orar por él. Los creyentes, 14, los creyentes deben ver la conducta de los unos y los otros y exhortarse de abandonar esa manera desordenada de andar. Si alguno no desiste de esa conducta, el caso debe ser traído a la iglesia. Una vez más,
Dentro de todas las cosas que son necesarias para mantener una correcta y buena comunión entre iglesia es la exhortación entre creyentes. Aquellos que son débiles para exhortar deben aprender a hacerlos. Aquellos que son fuertes deben aprender a hacerlo con cuidado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de buenas exhortaciones dichas mal? Me contaba una historia, una narración, mi esposa hace algún tiempo, de un hombre que le dijo a Whitfield: ¿sabes? Yo tengo el talento de decir las cosas como son. Tengo ese talento de decir las cosas como va. ¡Qué gran virtud tengo! Y Whitfield dice: ¿sabe, Señor? Eso serían una de las virtudes o dones que a Dios no le importaría si las enterrásemos. Los que son débiles deben ser diligentes en exhortar y no ser cobardes cuando alguien esté caminando en desorden. Pero aquellos que son fuertes en exhortación deben aprender a hacerlo en amor. Y no decir, es la verdad. Sí, pero báñala de amor. 15. Los creyentes deben vivir de una manera ejemplar, de santidad y piedad, para la gloria del Evangelio, la edificación de la iglesia y la convicción de aquellos que están fuera de la iglesia. Los creyentes deben dar un buen testimonio de la iglesia de Cristo, tanto adentro como afuera. Deben ser ejemplos los creyentes los unos de los otros, de manera que sean animados y exhortados. ¿Se acuerdan cuando vimos el párrafo de la confesión de las buenas obras? Que una de las necesidades de las buenas obras es animar a otros a que hagan buenas obras. Igual aquí, nuestra santidad debe ser ejemplar como para que todos deseen seguir el camino del Señor. Terminemos, hermanos, con unas palabras de advertencia muy brevemente. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la prosperidad de cada hombre que tiene de sus bienes y posesiones. Algunos han intentado, basados en el ejemplo de la primera iglesia, hacer comunidades de cristianos, teniendo todas las cosas en común. ¿No hemos visto eso? Pero debemos saber algo. No es algo que la Biblia está mandando, es algo que la Biblia está narrando lo que hicieron. Y lo que nos está narrando que pasó, aunque fue algo bueno, su fin no fue tan bueno. Empezó a haber problemas entre las viudas de los judíos helénicos y de los judíos. Y empezó a haber disensiones y problemas. Esa narración no nos está llamando. Esto no quita la propiedad privada. No estamos llamados a compartir en todo sentido nuestros bienes, sino a dar a aquellos que verdaderamente son pobres y dar de nosotros mismos, no solo, hermanos, en cuestión material, pero dar nuestro corazón a la iglesia de Cristo, a los miembros unos con otros. Hermanos, yo espero que podamos meditar en estas 15 reglas. Y sobre todas las cosas, que nos quedemos con este principio. Si se nos olvidan las 15 reglas, apúntelas y medítelas. Pero sobre todo espero que algo se haya quedado en nuestro corazón. Aún los principios más prácticos, como los 15 deberes de nuestra comunión, están basados en principios teológicos profundos, como nuestra unión con Cristo. Si volteas a ver a tu hermano y a veces te molesta lo que dice, lo que hace o cómo lo hace, trae a tu mente esta verdad. Él es heredero con Cristo. ¿Qué es lo que Pedro dice a los hombres para que aprendan a tratar bien a sus esposas? ¿Saben qué dice? Recuerden que ellas son coherederas de la gracia. Coherederas. Así que trátenla como a vaso frágil. Hermano, amémonos unos a otros. Sirvámonos unos a otros, llevemos las cargas los unos de los otros, saludémonos los unos a los otros, protejámonos unos a otros, edifiquémonos unos a otros, exhortémonos unos a otros, alentémonos unos a otros y tengamos esto en mente cuando quizá la emoción no está.
pero que esté la decisión de amar al recordar, Él es coheredero con la gracia. Y si es coheredero con la gracia, debe recibir mi afecto. Y si es coheredero de la gracia, debe recibir la exhortación. Y si es coheredero de la gracia, debe recibir este beneficio de mí, esta ayuda de mí, esto de mí, hermanos. Que esto gobierne, que este principio teológico gobierne nuestra comunión entre hermanos, la unión con Cristo.